Hola, hola, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Buenas noches, que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Igual. A ver, no sé. Sí, le escuchamos muy ¿Y, bien, y nos vemos o no nos vemos? se ve muy bien, gracias al Señor. Con fuerte resplandor. Ah, sí. Bueno, yo ando por las mismas, don Omar. Mejor no hablemos del tema que nos es común. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias por conectarse. Don Rodolfo, ¿cómo está? Hermana ¿Cómo Marlene, vamos? hermana ¿Cómo Sol. vamos? Don Rodolfo Chacón. Eso. Pasará bien. Todo un gusto. Se está conectando la hermana Aleida, bienvenida. También, todo un gusto. Bueno, qué bueno. Hola, buenas noches, bendiciones para todos. Igualmente, que el Señor les bendiga. Hola, jefa. Ahí andan. Bueno, ¿ustedes sí me escuchan bien? Perfecto, sí. Ok, Correcto. perfecto. Pues entonces vamos a poner este ratito en oración. Hoy tenemos unos proverbios que son muy, muy confrontadores, la verdad. Y pues que sea el Señor hablándonos, ¿verdad? Esa es la idea. Amén, Señor, amén. gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es cierta, porque tu palabra, Señor, nos lleva a conocer más a Cristo, nos lleva más a comportarnos como Él también se comportó. Pero sobre todo, Padre Celestial, pues vemos que tu palabra está transformando nuestro carácter, nuestra mente, nuestra forma de ver la vida, de ver al mundo que nos rodea, Señor. Y en esta noche pedimos que seas tú guiándonos bajo la presencia de tu precioso Espíritu, Señor, para comprender lo que debemos comprender en esta noche, pero sobre todo ayúdanos también a ponerlo en práctica, Señor, para la gloria y honra de tu precioso nombre. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenida, hermana Rosemary, que se está conectando. Maylin también se está conectando y se está conectando por primera vez, así que pues bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenas noches, espero estén todos bien. Un gusto. Buenas noches, Maylin. Bendiciones. Gracias. Gracias. Bueno, hoy primero quería enseñarles el mapa para que nos situemos un poco en qué estamos, ¿verdad? La idea es tener ese mapa siempre presente. Em, los proverbios podíamos dividirlos, ¿verdad? En una serie de colecciones. Entonces, teníamos estas 6 colecciones. Ya estuvimos estudiando los consejos de padres a hijos. Estuvimos hablando de la colección personal de Salomón, ¿verdad? Y nos van a quedar, perdón, estamos abordando en este momento eh, los dichos de los sabios, que algunos consideran que son capítulo 23 al 24, pero realmente desde el 22-17 es que ahí podemos verlos. Y nos faltarían pues los proverbios de la vida de Salomón, que básicamente son como, algunos los llaman los proverbios de cierre. Básicamente Salomón al cierre de su vida hace una recapitulación de lo que es la sabiduría, ¿verdad? Entonces nos da esa preciosa colección. Y después viene lo que sería la quinta colección de proverbios, que son los que llamamos los proverbios de la vida de los sabios, que son una colección muy especial por la forma en que se escriben. Fueron algo muy innovador en aquel momento. Y finalmente hay capítulo 31, lo que son el rey y las mujeres, que son unos proverbios muy famosos con respecto a la interacción entre el hombre y la mujer. Entonces, hoy vamos a continuar con nuestro estudio del 22. Voy a cambiar de pantalla para que podamos ver los que tenemos hoy. Entonces, habíamos dicho que estábamos en el 22, habíamos analizado el 1 y 2, ¿verdad? Se está agregando ahí hermanos todavía. Así que hoy vamos a empezar desde el 22, 26 y 27. ¿Está bien? Entonces recordemos, vamos a hacer los pasos, vamos a
Primero a buscar las palabras repetidas, vamos a hablar de los paralelismos, comentaremos algo del trasfondo, ¿verdad? Y finalmente vamos a extraer la idea principal y lo vamos a traer a nuestros días. Juntos vamos a pensar en una aplicación. Así que vamos con el 3, versículo 26 y 27. No te comprometas por otros, ni salgas fiador de deudas ajenas, porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes. Ok, primero vamos a buscar palabras repetidas. Así que les escucho, mis hermanos, ¿qué palabras repetidas ven en los versículos 26 y 27? El no. El no. Ujú, perfecto. Entonces lo voy a poner en rojo. No te comprometas ni, que es la versión del no, ¿verdad? Ajá. Porque si no, ok. Entonces recordemos que esta colección de proverbios se caracteriza por enseñarnos qué no es sabiduría, ¿verdad? Entonces vienen una serie de nos. Con en cada no viene un concepto que debemos ponerle atención, ¿ok? Algunos lo llaman los proverbios de prohibiciones, Ay, qué fuera. pero bueno, ahí la etiqueta depende, ¿verdad? Del comentarista a veces. Ok, entonces vamos con los paralelismos. ¿Está bien? En los paralelismos, lo que estamos tratando de ver es cómo se relaciona la primera parte de cada versículo con la segunda parte. No te comprometas por otros, pero de pronto compromiso es una palabra muy amplia, así que tenemos un paralelismo de explicación. La segunda parte nos explica a qué se refiere con compromiso. Ni salgas fiador de deudas ajenas. Ok, entonces tenemos que el compromiso es no fiar deudas ajenas, ¿verdad? Ese básicamente es el paralelismo. Vamos a ver en el 27. ¿Por qué? Entonces nos sigue explicando en el 27, ¿verdad? La idea que trae desde el 26, básicamente está ampliando. ¿Qué pasa si usted no hace caso? ¿Verdad? Esa es la idea. ¿Qué pasa si usted no hace caso? Entonces, si no tienes, porque si no tienes con qué pagar, ¿qué va a pasar? Te quitarán hasta la cama en que duermes. Ok, entonces en en el versículo 27, en el segundo párrafo, el segundo renglón, tenemos un paralelismo de explicación. Si no tienes con qué pagar, viene la consecuencia. Te van a quitar, ¿verdad? Hasta la cama en que duermes. ¿Preguntas, dudas hasta ahora? ¿Todo bien con esos dos pasos? Sí. Es interesante, mi hermano, en la Reina Valera contemporánea, Ajá, el versículo 27 viene como una pregunta que hace el Señor a la persona, por decirlo así. Es como Dios preguntándote de alguna forma para ver si entras en del por qué no debes de comprometerte como fiador. Digo yo, porque en esta versión, ese versículo 27 es una pregunta completa. exacto. No sé si lo quiere leer, don Omar, para hacer la comparación. Dice el 27, ¿por qué han de quitarte hasta la cama si resulta que no tienes con qué pagar? Ujú, exacto. Lo que tenemos allí es lo más fiel a lo que está pasando en el texto original, en el hebreo. Básicamente es una pregunta que se les llama preguntas retóricas. O sea, la respuesta es muy obvia. La pregunta no busca ser contestada. Más bien está echando en cara eh, algo que es lógico. Entonces, Sí, claro, lo que está generando aquí es una escena de que, bueno, si usted no tiene con qué pagar, van a venir a cobrarte, ¿verdad? Esa es la idea. Como les he dicho, a veces yo no lo hago por cuestión de tiempo, ¿verdad? A nivel de los proverbios, pero este paso de la comparación de versiones es muy útil. Por favor, cualquiera, siéntase en la libertad de si ve algo en otra versión, pues que lo traiga a la mesa en cualquier momento. ¿Está bien? Con toda libertad. Em, Vamos con el paso que de pronto es un poco más dificilillo. Es el paso del trasfondo, ¿verdad? Que en la historia,
¿Qué significó a buenas a primeras o para la audiencia original? Bueno, tenemos que hablar un poco de la cultura en aquel momento, cómo era esto de las deudas, cómo se cobraba. Bueno, realmente hay muchas referencias en el Antiguo Testamento alrededor de ser fiador de deudas. Cuando uno va a Proverbios capítulo 6, versículo 1 al 5, nos da toda una explicación, ¿verdad? De que habían dos temas en la sociedad judía en aquel momento. Primero, no había una ley de usura. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo cobrar los intereses que yo pacto contigo. Pueden ser desproporcionales, pero no hay algo que lo regule, ¿verdad? Y por otro lado, había algo que culturalmente se estaba practicando. Algunos dicen que por herencia del Imperio Romano, pero bueno, yo creo que no, porque es muy antes, ¿verdad? De la ocupación romana. Este proverbio es mucho antes de esto. Pero sí es algo que se practica en todas las culturas, ¿verdad? Lo que es que yo puedo pagarle a alguien para que te cobre a ti, ¿verdad? Alguien compra mi deuda y te la cobra a ti con interés. Así que el tema no era nada sencillo, era un problema de la época, ¿verdad? Y se daban, ¿qué? De forma muy despiadada esos cobros a veces. Literalmente en el original, no salga fiador de alguien significa no golpees las manos. ¿Por qué? Porque se sellaban los tratos con un apretón de manos, ¿verdad? Entonces está diciendo, antes de apretar la mano con alguien, piense muy bien lo que está haciendo, porque así se confirmaba un acuerdo comercial, ¿verdad? A través de eso. Si el deudor no pagaba, entonces el prestamista podía perseguir al fiador, ¿verdad? Y si éste no podía pagar, entonces se embargaban los muebles como garantía de pago. Y a veces era con extrema violencia. Ese es el trasfondo, ¿ok? Así que ustedes me van a ayudar. ¿Cuál sería la idea principal de de este proverbio? Versículo 26 y 27. ¿Dónde ustedes creen que está la idea principal? ¿O cuál es la idea principal? De no fiar. No fiarle a nadie. No salir fiador de nadie. Ok, no fiar. Me recordé lo que ponen en la pulpería aquí en el barrio. No fía. No se fía. No se fía. Ok. Suena como muy feo decirlo, ¿verdad? Pero la palabra dice que solamente el Señor conoce el corazón de la gente. De ahí yo en mis años de vida he conocido gente que casi que hasta promete cosas y no cumple. Y Ajá, eso de ahí tiende yo pienso que Dios no solamente te protege de la pérdida, también te protege de la desilusión. El ujú, tema de desilusionarse de alguien, sobre todo si es alguien cercano, pues afecta a las exacto, personas. exacto. Ahora, vemos, o sea, yo también considero que no fiar es súper importante acá. De hecho, es muy claro en el versículo 27. Pero me gustaría que habláramos acerca de la condición. Yo creo que el si no tienes con qué pagar es clave, ¿verdad? No fee si no tiene. Sería algo así. Em, Mi pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Por qué yo voy a querer fiar por una deuda ajena si no tengo con qué pagar? ¿Qué creen? Por un compromiso. De ahí hoy en día sí, por amistad. Por la amistad. Muy buen aporte. ¿Por qué otra cosa? Tal vez la persona, que se lo pide a uno le ha hecho favores y uno en medio de la escasez no haya cómo decirle que no. Pero de ahí estás asumiendo un riesgo realmente importante, porque si, como dice la misma palabra, si no hay con qué pagar, ¿qué vas a hacer? Perder lo que no tienes. Ujú, exacto. De ahí, Mainito, y en el caso de uno como cristiano, por desobediente, por no obedecer la palabra. Sí. Se me, se, Tú, se me escapó decirles algo muy importante. No sé si recuerdan que la sesión anterior, hace 15 días, hablábamos un poco acerca de
que estos proverbios, esta colección de Salomón, venía a ser la respuesta o la versión, ¿verdad?, de un documento que tenían como regla de máxima sabiduría los egipcios, ¿verdad? Bueno, haciendo la comparación, ¿verdad? Este reglamento de sabiduría egipcio decía que una forma de mostrar que uno tenía, ¿verdad? Era fiando o asumiendo deudas y deudas hasta ajenas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué creen que ellos asumían deudas? Asumían deudas por algo que voy a poner aquí. Apariencia de tener algo. Por aparentar. Exacto. ¿Para qué yo voy a querer asumir una deuda ajena? En aquel momento era para decir que yo tenía la capacidad de sobra de cubrir mis necesidades y también las tuyas. ¿Ustedes creen que algo así pasa en nuestros días también? Sí, claro. Sí, claro. Muchas claro. veces que sí. Ok. Hablemos entonces de una aplicación. ¿Cómo podríamos traer esto a nuestros días? Apegarnos a la palabra de no fiar, para no vernos tentados a que nos quiten nuestras cosas. Sí. Ahí también, ¿verdad? No faltan oportunidades de comprometerse en favor de familiares y amigos, ¿verdad? En nuestros días. Como decía don Omar. Bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero las amistades y las relaciones familiares, ¿verdad? Que se destruyen rápidamente cuando uno presta a otros. Yo tengo un hermano que trabaja para el Banco Costa Rica y él me contaba que el banco alquila bodegas para meter los carros que clientela que ha financiado automóviles no pudieron pagar y que los devuelven. Y hay todo un proceso para poder decir que el banco puede hacer uso de ese bien para rematarlo, venderlo. Entonces, mientras tanto están en bodegas así cientos de vehículos por gente que tomó la decisión de endeudarse, sabiendo que tal vez, digo yo, si no lograron hacer la proyección, no podían pagar. Ujú. Imagínate. Y es apariencia. Sí, ¿no? Yo creo que hay todo un sistema económico que gira alrededor de eso ahora, ¿verdad? Un amigo decía que nuestra generación, la generación que nos antecede, ¿verdad? Nuestros padres, nuestros abuelos, era la generación del yo tengo, ¿verdad? O sea, ellos trabajaban toda la vida para tener una casa, un carro, lo que fuera. Pero en nuestras generaciones, los jóvenes, voy a decir, los chiquillos de 35 para abajo, ¿verdad? Parece que somos la generación del yo parezco. Parezco que tengo casa, parezco que tengo carro. No, pero todo lo debe, ¿verdad? Pero parece. Pero parece que sí tiene. Sí. Aclarame algo que se me viene a la cabeza, Manitos, hablando de que eso tiene un trasfondo de 30 dichos egipcios, ¿verdad? Ajá, sí. No es cierto, digo yo, no sé cuánto tiempo trascendió aquello de que cuando José abrió los graneros para darle de comer al pueblo en medio de esa escasez, esa hambruna que hubo, se podría decir que todo Egipto llegó a ser propiedad del faraón, porque el faraón compró y compró y compró y compró cosas, propiedades, casas, hasta gente, a cambio de semilla. Ujú. De ahí, si esto tiene un trasfondo egipcio, puede ser que esté ligado al hecho que al final de cuentas, ¿cómo te vas a meter de fiador si no tenés nada? Todo le pertenece al faraón, ¿verdad? Digo yo, Esa- no sé si estoy pateando. Exacto, así se consolidaban imperios, ¿verdad? No es posible que yo intente ir en contra de un imperio si yo sé que le debo todo, hasta mi vida, ¿verdad? Así es como se solidificaba el poder, por decirlo de alguna forma. Entonces esto repercutió tanto en la cultura, ¿verdad? Que a nivel de la convivencia entre personas, el que podía fiar a otros era el que tenía el dominio, ¿verdad? Entonces ese era el tema en esta cultura, ¿verdad? Y era un dominio esclavizante. Exacto, exacto. Era un sistema económico muy cruel, ¿verdad? Muy cruel en el sentido de que, ya como les dije,
no había tasa de usura. Entonces había otras personas que podían comprarme, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Si, sigamos, si yo ya llegué a tal punto en que ya tuve que venderme para pagar la deuda que tenía, otra persona puede venir y comprarme a mí, ¿verdad? Siempre y cuando que sea una mejor condición económica. Pero sí, era bastante duro, ¿verdad? Esa es la idea. No fiar, pero creo que la idea principal va ahí. No aparentar tener algo. Porque si usted dice que tiene y le vienen a cobrar y usted no tiene, puede perder hasta la cama, ¿verdad? Ese es el concepto. Ok, preguntas, dudas, ¿qué tal? ¿Cómo lo vieron? Muy interesante. ¿Verdad que sí? Ok. Bueno, vamos entonces al 28 y 29. El 28 corresponde al proverbio 4, ¿verdad? De esta colección, y el 29 al proverbio 5. Vamos a tratar el 28 con bastante cuidado, ¿está bien? Dice así: no cambies de lugar los linderos antiguos que establecieron tus antepasados, ¿ok? Entonces vamos a aplicar la misma metodología. Primero el paso 1, palabras repetidas. ¿Qué palabra repetida ven? Cuando se repite en otro, ¿Cuál es el 28, 28, 29? 28, 29. Pero no hay palabras repetidas. El no sigue estando ahí, presente. Exacto. Pero Ahí don Omar y doña Lili tienen razón los dos, en el sentido que si uno ve solo el 28, no tenemos otra palabra repetida dentro del mismo proverbio, ¿verdad? Pero ujú, cuando lo vemos desde el 26, si quieren desde atrás, desde el 24, desde el está el 22, presente. vemos la huella característica, ¿verdad? Cada persona que escribe tiene una huella, ¿verdad? Entonces, en este caso, podemos ver que la huella característica, la huella que caracteriza, perdón, estos proverbios es La negación. en la negación al inicio, ¿verdad? No, 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 y ahora viene otro no, No. ¿verdad? Podríamos verlo como una secuencia. Ujú. Tenemos entonces el quinto no consecutivo, ¿ok? Eso va a ser bastante clave a la hora de estudiar todo el contexto. Ahora sí no sé cómo borrar todos estos dibujos. Bueno, así que, claro, el 28 no tiene dentro de el mismo proverbio una repetición. Ok, cuando hacemos estos pasos, ¿qué pasa cuando no tenemos palabras repetidas? Ahí a veces nos enclochamos, ¿verdad? Entonces decimos, uy, no sé cómo entrarle a este proverbio. Es sumamente fácil. Cuando no tenemos palabras repetidas, esto es lo que llamamos un proverbio plano o llano. ¿Qué significa? Que estéticamente no tiene mayor complejidad, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando tenemos estos proverbios que son escritos de una forma plana, generalmente son fáciles de interpretar em, o de ver patrones, pero generalmente hay mucha tela que cortar a nivel del trasfondo cultural. Repito, y esto es un principio para todos los proverbios. Si está escrito con muchas repeticiones, es un proverbio complicado de analizar a nivel de estructura, pero el trasfondo es sumamente fácil. Cuando tenemos un proverbio que es plano, o sea, no es muy difícil de analizar en una estructura, generalmente es muy complejo culturalmente. ¿Por qué es complejo culturalmente? Porque generalmente son refranes, ¿verdad? Entonces, esto que tenemos aquí en el 28, como no hay una repetición, es un proverbio plano, quiere decir que esto viene de un refrán. Y ese refrán viene de esta colección de 30 proverbios egipcios. Así que vamos a analizarlo. El paso 3 va a ser más complejo, pero bueno, vamos paso a paso. Primer paso, no hay palabras repetidas, solo tenemos una marca, es el sello que caracteriza a este escritor. No cambies de lugar los linderos antiguos, ¿ok? Vamos entonces al paso 2, lo que sería el paralelismo.
Como nada más es un versículo, tenemos solamente 2 frases, así que debe ser sumamente fácil. No cambies de lugar los linderos antiguos. Ok, entonces tenemos unos linderos antiguos, pero ¿a qué se refiere? De tus antepasados. Aquellos que establecieron los antepasados, ¿verdad? Entonces tenemos las marcas que dividían terrenos, ¿verdad? Esos son los linderos. Él está hablando de algo muy específico, ¿verdad? Que era la distribución de tierras, ¿ok? Entonces lo que tenemos es un proverbio explicativo. En la segunda parte o el segundo reglón nada más amplía un poco el concepto del primer reglón. Fácil, ¿verdad? Vamos a ver qué tan fácil. Paso 3, el trasfondo. Hablemos de esto cultural que es bastante importante en este caso. Bueno, tengo que decirles que los linderos antiguos eran sagrados para los judíos, ¿verdad? Recordemos un poco el trasfondo cultural en ese sentido. Recordemos que las tierras eran distribuidas por familias, ¿verdad? Entonces, esto era muy importante porque generalmente el primogénito varón era el que tenía esa herencia, ¿verdad? O esa primicia de herencia. Entonces, generalmente no se venden terrenos, ¿verdad? Porque sería vender o mancillar lo que definitivamente era un legado familiar, ¿verdad? De hecho, si uno estaba muy en deuda, podía vender su terreno, pero en el 7º año lo podía recuperar, ¿verdad? Entonces tenemos que el sentido de la tierra hasta el día de hoy para el judío es sumamente sagrado, ¿verdad? Lo consideran sagrado porque Dios era el dueño de la tierra, ¿verdad? Y había dado a los antecesores la tierra como herencia. Así que ellos tienen este concepto muy fuerte. El Señor es dueño de la tierra y nos dio esto, ¿verdad? 6 veces en la Biblia tenemos explícito el pecado de mover los linderos, ¿verdad? Deuteronomio 19, Job inclusive, capítulo 24, Proverbios 22, 28 también, Oseas 5, 10. O sea, básicamente es algo muy claro. Un granjero, ¿qué pasaba? Un granjero podía aumentar los límites de su tierra y disminuir los de su vecino porque básicamente se ponían piedras. Entonces era bastante fácil, ¿verdad? Nada más mover un poco la piedra, ¿verdad? ¿Qué es el tema? Que esto violaba el 8º mandamiento, ¿verdad? Éxodo 20:15, era bastante claro. Entonces, ¿por qué venía esta frase? Esta frase es toda una denuncia, porque ¿cuál era la forma más fácil de robar tierras? La forma más fácil de robar tierras no era no pagando deudas. ¿Cuál era? Mover las piedras. Mover la piedra. Así de fácil, ¿verdad? Esta piedra siempre estuvo aquí. Entonces era el pecado más común en aquella época, ¿verdad? Así que, ¿cuál sería la idea principal? Paso 4. ¿Qué se les ocurre? La idea principal era como no robar. Ser honesto. Exacto, ser honesto. Muy bien. Esta es la idea. Esta es la idea principal. Definitivamente, esto era una denuncia. ¿Por qué? Porque todo mundo lo hacía en algún momento, ¿verdad? Todo mundo tenía la tentación de algo tan minúsculo como mover centímetros una piedra, ¿verdad? De hecho, habían refranes, les cuento que encontré algunos refranes judíos de la época que decía mover 30 centímetros en un año no daña a nadie. Claro, mover 30 centímetros cada año durante 30 años, ahí, ¿qué nos demuestra este proverbio? Hay que había mi casa. Exacto. La astucia de hacer lo que todo el mundo hace, aunque sea incorrecto, lo hace correcto. Eso era como la mentalidad. Pero ¿qué está diciendo este proverbio? Básicamente, no roben porque es herencia del Señor, ¿verdad? Entonces, robarle
a alguien que tiene una herencia al Señor es robarle al Señor. Ese es el tema, ¿verdad? Ok. Entonces, pensando en esta idea principal, ahora, el paso más difícil de todos para mí, y que ustedes me ayudan muchísimo. ¿Cómo podemos traer esto a nuestro contexto? Cuéntenme ustedes algunas formas de robar en la actualidad que se dan solapadamente y, De y en- Manitor, cuando uno está trabajando, que pierde el tiempo. Ujú. Algo muy practicado, ¿verdad? Ay, es que es viernes, no, todo el mundo lo hace. Sí. ¿Qué otro? De por sí estoy en la casa. Sí, no, y más en tiempo en pandemia, ¿verdad? Más difícil todavía. Sí. Cuando se va de compras, bueno, ahora ya no se puede dar por la mascarilla, pero las uvas que se robó. Ajá. Se robaba uvas para comer. Ujú. No, yo no, pero sí he visto gente Sí, haciéndolo. sí, sí. No, de hecho los supermercados manejan algo que se llama inventario de robo de hormiga, ¿verdad? Que se da Sí, muy así es. frecuentemente, ¿cierto? Como la gente que llega por una probadita que eso a ver si me gusta y no me gustó, pero se lo tragó. Sí, sí, y probó todos y no compró ninguno. No. Sí. Estaba escuchando una estafa ahí en México de un programador de un cajero, que él por cada transferencia desviaba para su propia cuenta 0,001 peso. Era nada, pero Ah, nada. Solo que es para cada transferencia que se hacía en un cajero por día. ¿Cuántas transferencias se hacían en ese cajero al mes? O sea, era, Ay, millones, si es en México eran millones. claro, al fin y al cabo lo descubrieron 5 años después y había llegado a robar como 6 millones de pesos mexicanos. No sé cuánto será eso en dólares, pero era una cosa descabellada. Lo que da cólera es que lo descubren hasta 5 años después, ¿verdad? Fue tan hormiga que no se veía hasta que un día pues se dieron cuenta y ya el muchacho estaba con su plata ahí en Islas Caimán, ¿verdad? Bueno, Sí. haciendo su diciembre. Ujú. ¿Alguien más con alguna aplicación? ¿No? Ok, bueno. Robo hormiga, aunque sea hormiga, es contra el Señor, ¿verdad? Esa es la idea. Ok, vamos entonces a ver el último de esta serie, ¿verdad? Porque vemos que, primero, tengo que contarles. Aquí tenemos un conjunto. Bueno, primero no hay que hacer mucha matemática con la división. Él ya nos lo da dividido, ¿verdad? Pero ven que entre 5 y 6 hay como un salto, ¿verdad? Hay como un espacio. ¿Por qué se da esto? Esto es algo de las traducciones, en el sentido de que no tenemos como un manuscrito con todos en un solo, ¿verdad? Esta compilación se dio en años, así que tenemos, por decirlo así, tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4, ¿verdad? Entonces, los primeros 5 venían en un solo tomo, en un solo papiro, en un solo rollo, ¿verdad? Y por eso a veces la división de capítulos sí nos ayuda. Entonces, ahora del 6 en adelante empecemos con el capítulo 23 y es una forma muy elegante que al menos esta nueva versión internacional ha hecho para decir, ok, esto es un papiro, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, básicamente la importancia de ver cuáles están en un solo papiro es que básicamente hablan de un tema específico, ¿verdad? Entonces, eso es una forma de organizar más fácil pues los pensamientos. Sabemos que entonces que los primeros 5
al pertenecer a un rollo, a un papiro, en este caso, entonces tienen un tema en común, ¿verdad? Así que vamos a hacer el último paso, es ver estos primeros 5, cuál es su tema en común, ¿verdad? Esto va a ser algo que vamos a hacer después de observar el versículo 29. ¿Ok? Vamos entonces al 29. Lo leemos primero. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Esta es mi versión, ¿verdad? No sé si hay alguna variación, si ustedes tienen ahí a mano otra versión, a ver si ellos lo traducen de esta forma. ¿Todos igual? ¿O si hay diferencia? Esta versión lo que hace es que pone una pregunta, ¿verdad? Que es una pregunta retórica y después pone una explicación. No sé si hay alguna diferencia con las que ustedes tienen a mano. La traducción, nueva traducción viviente hace eso. Primero empieza con una pregunta diciendo, ¿has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Y luego da, no es una respuesta, sino da como una especie De afirmación. afirmación respecto a lo que va a pasar con esa persona. Dice, servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Es como discriminatorio, aparece. Sí, sí, es cierto. Suena como a discriminación. Vamos a ver en el trasfondo, de pronto nos va a quedar un poco más claro algunas cosas, pero sí, es eso. Ok. Bueno, entonces convenimos en que la mayoría de versiones tiene esa pregunta retórica, o sea, es lógico que todo el mundo ha visto al menos a alguien diligente en su trabajo. Ok. Vamos al paso 1. Busquemos palabras repetidas. ¿Encuentran alguna? No, ¿verdad? No, no hay. Ok. Entonces, vamos a ver algo muy interesante. Tenemos un nunca, ¿verdad? Básicamente, lo que tenemos otra vez es el sello indeleble del autor. Tenemos un no, un ni, y ahora viene un nunca, que es una negación total de tiempo, ¿verdad? Es la misma partícula en hebreo, pero en este caso lo aplica al tiempo, ¿ok? Segundo, vamos a hacer el segundo paso, que es el paralelismo. ¿Has visto a alguien diligente? ¿Ok? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Básicamente, entonces, tenemos en el primer párrafo la idea de la diligencia y en el segundo vemos entonces la consecuencia de esa diligencia. Se codeará con reyes, ¿verdad? Nunca será un don nadie. Eso es básicamente la explicación. Entonces, en este paralelismo, el segundo renglón amplía nada más o explica la respuesta lógica del primer párrafo o el primer renglón. ¿Ok? Entonces, sí. No sé si hay dudas hasta este punto. ¿No? Ok. Paso. Tengo un comentario, Ajá. porque veo algunas otras versiones y todas apuntan el hecho de que habla de esa gente de baja condición. Pero hay algo que suena muy fuerte en la nueva Biblia latinoamericana porque se lee de esa forma, Mayna. Dice, ¿has visto un hombre diestro en su trabajo? Estará delante de reyes. No estará delante de hombres sin importancia. Ay, me parece como que es un poquito duro decir, porque Dios dice que Él no hace excepción de personas. Pero en esta versión latinoamericana da la sensación como que realmente hay hombres que no son importantes.
Ujú. Claro, uno sabe que hay hombres de esos, como dice un dicho por ahí, ¿verdad? Que no hacen nada, que están viendo las cosas pasar y algunos son hasta malos, ¿verdad? Exacto. Pero de ahí son así como muy Despreciativo. Muy despreciativos. despectivo, fatal, ¿verdad? Ok. Tenemos que entonces vamos a hacer dos notas acerca de esto antes de hablar un poco del trasfondo. ¿Ok? Esta nueva versión internacional usa la frase don nadie, ¿verdad? ¿Pero a qué se refiere? Bueno, tenemos aquí un juego de palabras, ¿verdad? En hebreo tenemos la palabra diligente, que es mahir. Mahir es alguien que es rápido, alguien que es puntual, ¿verdad? Pero sobre todo es una persona honorable, ¿verdad? Nos habla que en esta cultura, de pronto nuestra cultura es un poco de que una persona vale por lo que tiene o por su posición económica. Pero estas culturas de Medio Oriente son culturas de honor o vergüenza. Básicamente, solo hay dos opciones y no tiene que ver con plata, tiene que ver con honor o vergüenza, ¿verdad? Entonces, una persona diligente es una persona que agrega valor y que genera orgullo. ¿Qué es lo contrario? Lo contrario, entonces tenemos aquí Mahil, dirigente, y Don Nadie es Mahil. Es muy sutil, pero es alguien que no pesa, que no tiene valor, en el sentido de que no agrega valor, no agrega honra, así que atrae vergüenza, ¿verdad? Esos son los dos conceptos que tenemos acá, ¿ok? Tenemos una persona diligente que agrega honor y tenemos una persona que es un don nadie que genera vergüenza. Esas son las dos cosas que tenemos culturalmente acá, ¿verdad? Ok, eso es lo primero. Lo segundo es que tengo que recordarles que los proverbios no son leyes universales, sino que más bien son consejos muy importantes que nos dicen sabidurías, pero no son reglas universales. ¿A qué me refiero? Todos conocemos a alguien diligente, pero no conoce ningún rey y realmente tampoco siempre lleva mucha honra, ¿verdad? Sí, conocemos las excepciones, ¿verdad? En ser diligente te puede ayudar en la vida, pero no significa que Dios está comprometido a hacer algo porque eres diligente, ¿verdad? Eso es lo segundo que tengo que decir alrededor de esto. Ok. Hablemos un poco del contexto cultural o del trasfondo. ¿Está bien? Ok. Bueno, ya les hablé de la palabra dirigente, ¿verdad? Em, Básicamente, tengo que contarles un poco de estos proverbios egipcios, ¿verdad? ¿Quiénes eran las personas más influyentes en la sociedad? Los No, sacerdotes. en la sociedad egipcia. Egipcia. Los faraones, los reyes, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, este proverbio, en su versión egipcia, decía, ¿cómo yo puedo en una sociedad llegar a lo más alto de la pirámide, siendo amigo del que está arriba de la pirámide? ¿Verdad? Esa era la idea. ¿Cómo influenciar en gente influyente? Ellos decían que la única forma de ser influyente es acercarse y tener amistad con la gente influyente, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, yo les pregunto, según este proverbio, ¿cómo yo puedo ser influyente en la gente influyente? Yo puedo ser influyente. Siendo hábil, siendo astuto, siendo diligente. Exacto. Honesto. Así se influye en la gente influyente, con diligencia en el trabajo. No es por ser amigo de o por elogiar al que está arriba. No, más bien es con trabajo y trabajo duro.
Esa es la diferencia entre aquel proverbio egipcio y este proverbio, ¿verdad? Esa es la idea. ¿Ok? Esa pienso que es la idea principal. Bueno, quiero escucharlos. Ese es el trasfondo, ¿verdad? Paso 4. ¿Cuál sería entonces la idea principal? ¿Cómo Que podríamos resumir entonces la idea principal acá? Ser diligente. ser honestos en nuestro trabajo. Ok, perfecto. Voy a ponerlo así, como lo dijo la hermana. Pero no sé cómo traerme este texto por acá. Vamos a ver. Ujú. Ser diligente. Excelente. Esa es la idea principal, ¿verdad? Pensemos ahora en la parte más difícil de todo esto. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestro contexto en Costa Rica pandémico ahora? Ser honestos en nuestro trabajo, que tenemos que ser conscientes del buen trabajo. Sí, más ahora que se está trabajando desde las casas, ser honesto con el tiempo y ser diligente con todo lo que le corresponde hacer. Ujú. Ay, quería escribir. Muy bien, ¿alguien más con alguna idea? Yo creo que, digamos, el tema de ser diligente tiene que hacerse con un corazón rendido al Señor, porque ser diligente te puede presentar varios rostros ante la sociedad, porque la prosperidad económica puede en algún momento engatusar, ¿verdad? Y te gozo el tema de que te fue fácil hacer dinero por tu actitud diligente, hábil y todo el tema, y es peligroso dejar a Dios de lado. Yo pienso que si estamos hablando de la palabra y nosotros como creyentes, esa actitud diligente tiene que ser en función de dar un buen testimonio en todo sentido, aunque no necesariamente provoquemos prosperidad o codeo con reyes. Ujú, ujú. Rosemary dice hacer las cosas como para Dios, ¿verdad? Eso es lo que la hermana pues agrega, que esa es la mayor diligencia, ¿verdad? Entendiendo que es para el Señor, ¿verdad? Es nuestra forma de honrar a su nombre. Señor, simplemente. Muy buen comentario. Muy bien. ¿Alguien más? Eh, esa versión que vos tenés, esta que termina diciendo, y nunca será un don nadie, ese tema del don nadie mortifica a mucha gente, porque vivimos en una sociedad muy materialista y uno está viendo constantemente lo que hablábamos hace un ratito de vivir por apariencia, que tal vez un ex compañero tuyo pasó al frente de tu casa, vos estabas ahí lavando el 206 que vos tenés. Y pasó un chavalo con un Santa Fe de la Hyundai, modelo 2018, y vos pensás, puchis, ¿cómo hizo? ¿Qué hay que y hacer? entonces, si uno no tiene claro el amor de Dios por uno y tener claro nuestro amor por la obra del Señor, ese tema de sentirse un don nadie simplemente porque no tengo la prosperidad que otros tienen, puede mortificarte y en algunos aspectos puede hasta anularte, pensando en lo que vos podrías aportar al reino. Porque Ujú, realmente olvidamos muy a menudo aquello que dictaba de que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios se va a encargar de añadir lo que necesita. El ujú, tema es que nosotros muy a menudo vamos mucho más allá de lo que necesitamos. Y ujú. hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque en el Señor no somos un don nadie. Amén. Esa es la idea. No tenemos que caer en ese juego, ¿verdad? Materialista. La hermana Rosemary dice,
El que hace bien su trabajo estará al servicio de reyes y no de gente insignificante, ¿verdad? Es interesante también, es la versión Dios habla hoy, 1994, ¿verdad? Es ese refuerzo de esta otra versión. Esa es la idea. Excelente. Yo quiero, bueno, no sé si ustedes me corrigen también, ¿verdad? Es algo que estoy madurando aquí mientras les hablo, entonces no sé si es muy maduro, pero eh, he pensado también en la dinámica de nuestro país, en el sentido de que, no sé si ustedes también lo han notado, de que muchas veces las cosas son por amiguismo, ¿verdad? No es porque usted esté mejor preparado para hacer algo o lo que sea, sino que lo primero que le dicen a ustedes, bueno, es que hay que ser amigo de tal persona para poder entrar. O no sé si lo han visto ustedes en sus propias experiencias. Em, Estás hablando de las argollas. exacto. No quería ser tan al punto, pero sí, las argollas, eso. Em, Me parece que es un poco bueno, es bastante similar a lo que pasaba en la cultura egipcia en aquel momento, ¿verdad? Entre más cercano estés al faraón, puedes llegar a comer lo que come el faraón, ¿verdad? Un poco esto, lo que decía. Pero cómo replantea, ¿verdad? El tema de que no es por amiguismo, sino es por diligencia, ¿verdad? Creo que eso es bastante clave. Amiguismo siempre van a haber, pero nosotros vamos a poder eh, escalar o lograr algo porque hacemos las cosas diligentemente para el Señor, ¿verdad? Ese, esa es como la idea que quería poner sobre el tapete, pero Es bueno, siempre pensar en que vamos a agradar al Señor y no al hombre. sí, aunque otros recurran a amiguismos, nos recurriremos a la gracia del Señor para que nos ayude a ser diligentes. Y es que eso que acabas de decir, Manito, es el punto. O sea, yo puedo esforzarme por ser diligente. Que tal vez yo tengo un buen conocimiento, tengo una carrera, lo que vos quisieras pensar, y el trabajo que tengo en mi mano para hacer lo domino. Entonces, caí dentro de ese calificativo de que sos diligente. Pero el Ujú, que levanta es el Señor, porque a fin de cuentas dependemos de su gracia. exacto. Amén. Rosemary dice que en la traducción del lenguaje actual dice, dime quién se esfuerza en el trabajo y te diré quién comerá como rey. Exacto, eso es lo más cercano a aquella referencia de los proverbios egipcios, ¿verdad? Sí, muy bien. Ok, entonces vamos al último paso para terminar esta sección. ¿A qué se refiere este paso? Ok, básicamente lo que yo les he dado son herramientas como eh, para ver el árbol, pero cuando vemos el bosque, tenemos que hacer un último paso. El último paso es que tomamos las ideas principales que analizamos en cada uno de los versículos y vemos cómo se unen. ¿Está bien? Entonces vamos a ver cómo se unen las ideas principales. Yo las coloqué aquí a la par. La idea principal, perdón, en el versículo 24 y 25 eran no violencia, ¿verdad? No recurrir a la violencia. En el versículo 26-27, que sería el proverbio 3, era no aparentar. En el 4 era no robar y en el 5 es ser diligente, ¿verdad? Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿cómo podemos enlazar estas ideas principales? ¿A qué les suena estas ideas principales? A que debemos ser santos delante del Señor. Exacto, son matices diferentes, ¿verdad? De lo que implica la santidad. Pero ¿qué tienen en común todas estas cosas? Bueno, pues viendo todo el contexto, lo que tenemos acá parecen ser enseñanzas financieras, ¿verdad? Eso es lo que tenemos en este caso. ¿Por qué esto? Bueno, porque aquellos proverbios egipcios hablaban de cómo obtener lo que se llamaba la seguridad financiera. Básicamente eran 4 cositas que usted podía hacer para alcanzar, pero acá están redefinidas. Básicamente lo que tenemos en estas enseñanzas financieras del reino es no debemos recurrir a la violencia,
¿verdad? Para lograr un estatus. No debemos aparentar, no debemos robar, más bien debemos ser diligentes. Esa es la idea que tenemos acá. No Para sé ser egipcios suena como cristianos, ¿verdad? Bueno, son cristianos, son parte de la palabra. no, claro. Lo que tenemos en los proverbios egipcios es que usted sí podía hacer esas cosas. Lo que tenemos acá en Proverbios con la edición inspirada por Dios a través de Salomón es que más bien es todo lo contrario, ¿verdad? Es así de lejos, el cielo y la tierra está redefiniendo esto, ¿verdad? Sí. Sí, sí, así es como estudiamos esta colección de proverbios, ¿verdad? Recordemos, siempre vienen los números acá, entonces lo que tenemos que hacer es estudiar usando los pasos cada uno, ¿verdad? Extraer las ideas principales y el último paso es pensar cómo se unieron, ¿verdad? Cómo se unen. Esa es la idea. ¿Ok? Preguntas, dudas, comentarios. Define a través de Salomón Dios provee. Exacto, está redefiniendo, ¿verdad? La educación financiera, todo basado en el Señor provee y qué es lo que yo debo hacer también, ¿verdad? ¿Cómo debo aplicar esa sabiduría? Muy bien. ¿Alguien más por allí? Espera, que no sé. ¿O quedó todo muy claro o no se entendió nada? Espero que... Ah, Rosemary, levanta la mano. Quedó todo muy claro, más bien. Sí, está muy claro. Hermana Rosemary, no sé si iba a comentar algo que levantó la mano. Ah, bueno, perdón, lo escribió en el chat. Sí. La diligencia trae fruto. Sí, correcto. La diligencia trae fruto. Ahora, podemos caer en el juego, ¿verdad? Que somos diligentes, seremos recompensados económicamente. No es lo que estaba en en este proverbio. Lo que tenemos acá es que somos diligentes y vamos a traer gloria a su nombre, ¿verdad? Y esa es la idea. Esa es, sí, excelente. Vamos a glorificar el nombre del Señor. Tomando eso que dice Rosemary, es muy cierto. Realmente, si algo nos debe ocupar a nosotros como creyentes, es que en nuestra práctica de la obediencia a la palabra, de ahí el fruto honra al Señor, ¿verdad? Porque si buscamos un fruto que nos beneficia a nosotros únicamente, ¿dónde dejamos la gloria que Él se merece? ¿Verdad? Ujú. Amén. Muy bien. Excelente. Ok. Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir más bien esta otra. Esta otra. Ok. Entonces, lo que tenemos acá es que ya hemos completado las primeras tres colecciones, ¿verdad? Hemos visto cómo analizar al menos un proverbio de cada una de esas colecciones, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar la próxima sesión desde los proverbios de la vida de Salomón, desde el capítulo 25. Ok, entonces, ¿qué pasó con los del capítulo 23 y 24 que no estudiamos o no pudimos cubrir? La idea es que ustedes lo hagan en casa, que ustedes practiquen. Algunos me han estado dejando fotos con sus estudios, ¿verdad? Aplicación de los 5 pasos y sus notas y sus preguntas. Y vieras que ha sido de mucho provecho porque yo más bien traigo eso acá y hablo de las dudas de ellos o hablo de los comentarios de ellos y de sus aplicaciones, ¿verdad? Y es mucho más rico. Entonces, para los proverbios de la vida de Salomón, la idea que tengo es que ustedes vayan adelantando un poco la tarea. Entonces, nos vamos a ver de hoy en 15 y la idea es que ustedes puedan por lo menos hacer un esfuerzo
de cubrir los del capítulo 25, los proverbios que aparecen en el capítulo 25. Lo mismo, ¿verdad? Nada más hacer los 5 pasos y traer las dudas. Pueden mandarme una foto o lo que sea. ¿Está bien? Siempre se nos pasa la hora volando. Estuvimos en 6 reglones y ya se acabó una hora. Sí. Lo que vamos a hacer, mis hermanos, es que si alguno quedó con alguna duda, puede escribirme con toda la confianza del mundo. Y voy a también a poner este video en YouTube para que lo puedan repasar, ¿verdad? O si saben que alguien no pudo estar hoy, entonces lo pueden compartir. Pero de veras, como siempre, muy agradecido con el Señor porque yo aprendo mucho de ustedes también y siempre son mejores varios ojos que solo 2 para ver esta tan rica y profunda palabra. Así que, ¿les parece si oramos? Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú estás redefiniendo, Señor, lo que es una educación financiera que honra tu nombre, Señor. Ayudámonos a pensar y a valorar el trabajo, los bienes, Señor, en función de tu gloria, Señor. No es para que nosotros tengamos, es para que tú, Señor, recibas. Y esa es la idea, Señor, que tú recibas el honor y la gloria con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos y también que podamos responder, Señor, al que nos pregunte, Señor, siempre pensando en tu gloria, Señor. Ayúdanos a seguir estudiando tu palabra, pero también, Señor, ayúdanos a seguir aplicándola, Señor. Que el mismo Espíritu Santo que inspiró a Salomón a recopilar y editar, Señor, estos proverbios, Señor, sea el que nos ayude a ponerlos por práctica, a ponerlos por obra, a impactar nuestra sociedad, Señor, basados en tu palabra, Señor. No para nuestra gloria, no para nuestro beneficio, sino para la extensión de tu nombre, Señor, acá en la tierra, Señor. Y ayuda, Padre Celestial, a nuestros hermanos que no pudieron estar hoy con nosotros, a que se puedan seguir conectando, Señor, y sigue sumando personas, Señor, a este estudio de tu palabra, Señor. Y ayúdanos a compartir también con otros, Señor, todo lo que hemos aprendido. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muchas